Bien, el día de hoy vamos entonces a discutir toda esta nueva terminología nueva que viene relacionada con lo que es el concepto de fuerza, las clases de fuerzas y todo lo que vamos a trabajar en relación con la dinámica de los cuerpos. Por eso vamos a empezar entonces a desarrollar nuestro mapa mental con el concepto básico de fuerza como aquella acción que es capaz de alterar el estado de movimiento o de reposo de los cuerpos. Vamos a mirar entonces ahora las clases de fuerzas que nosotros tenemos. Entonces, dentro de nuestra guía de aprendizaje tenemos los conceptos de algunos tipos de fuerzas después de su definición general. Miremos lo siguiente. Las fuerzas, hay dos tipos de fuerzas que nosotros podemos encontrar. Hay unas fuerzas conocidas como fuerzas de contacto y otras que se conocen como fuerzas de campo. ¿Pero qué son las fuerzas de contacto o qué son las fuerzas de campo? A ver, yo voy a pedirle por aquí a uno de los compañeritos de la clase que leamos, que leamos el concepto de lo que son las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo. A ver, chicos, ¿voluntarios o llamamos a alguien? Vamos a mirar por aquí. A ver, Ana Almeida. ¿O quién habló por aquí para que quería leer? Yo, profesora. Listo. Lee, tranquilo. Fuerza de contacto, aquellas que requieren del contacto directo entre ambos objetos para producirse, por ejemplo, fuerza de fricción y fuerza elástica. Ajá. ¿Y las fuerzas de campo? Fuerzas de campo a distancia, aquellas que no necesitan del contacto entre dos cuerpos para manifestarse, formando campos de fuerza en el espacio. Por ejemplo, fuerza gravitacional, Tierra y la Luna, fuerza electromagnética, fuerza nuclear. Listo, perfecto. Entonces tenemos dos tipos de fuerzas, fuerzas de contacto y fuerzas de campo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que Edinson nos leyó, de acuerdo a lo que él acaba de leer, Leonardo, ¿tú cómo identificarías cada una de ese tipo de fuerzas? Con tus propias palabras. ¿Qué entendiste por fuerzas de contacto y por fuerzas de campo? Cuéntanos. La fuerza de contacto es como, ¿cómo es que llaman esas bichitas para cargar cosas? Que son para cargar cajas y todo eso. Se me olvidó el nombre de ese aparatito. ¿Como la carreta? ¿Las carretas? Sí, pero esa que es anchita, que uno llega y pone las canastas de botellas de gaseosas y las alzan así y las llevan en el carrito. Bueno, no sé cómo se llaman, pero sé cuáles son los carritos. Bueno, de esa, ejemplo, cuando montan las canastas de gaseosas, generan una fuerza a la hora de levantar hacia atrás y generan el movimiento, que sería como fuerza de contacto, ya que usa la fuerza con otra fuerza, por así decirlo. Sí, están ajá. Nayelis, ¿tú cómo definirías con tus palabras las fuerzas de campo? ¿Qué entendiste por fuerzas de campo? Listo, entonces vamos a hablar de los tipos de fuerzas. Los tipos de fuerzas, aquí los que estamos discutiendo, estamos hablando de dos tipos de fuerzas, ¿cierto? Decíamos, hay fuerzas de contacto y hay fuerzas de... ¿Fuerzas de qué? ¿De distancia? No, es otra palabrita. ¿De campo? Fuerzas de campo, ajá. Entonces hay fuerzas de contacto, que es como su palabra lo dice, son aquellas fuerzas en las cuales se requiere que los cuerpos se toquen, ¿listo? Y hay otras fuerzas, que es la fuerza, ahorita miramos el ejemplo que estaba dando el compañero, que son las fuerzas de campo, ¿listo? Entonces acuérdense por campo eléctrico, por campo magnético, ¿listo? Bueno, tenemos esos dos tipos de fuerza, las fuerzas de contacto y las fuerzas de campo. Vamos a hablar un poquito entonces de las fuerzas de contacto y después hablamos otro poquito de lo que son las fuerzas de campo. Las fuerzas de contacto, su nombre vuelvo y digo, su nombre lo dice, ¿cierto? Fuerzas de contacto requieren que los cuerpos estén en contacto unos con otros. Pero miremos cuáles son las fuerzas de contacto que nosotros más encontramos en nuestros ejercicios ahorita en las situaciones que vamos a contemplar. Entonces, por un lado, tenemos unas fuerzas, a ver, por aquí tenemos, estas son las fuerzas de campo y por aquí tenemos las fuerzas de contacto. En primer lugar, tenemos una fuerza llamada la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal se presenta siempre que nosotros tengamos un objeto descansando sobre una superficie. ¿Listo? Es decir,
Siempre que haya contacto entre dos superficies, ahí hay una fuerza normal. ¿Cómo representamos nosotros la fuerza normal? Entonces, la representamos siempre como un vector que va saliendo de la superficie. Un ejemplo. A ver, digamos que esta es una superficie y está sosteniendo, vemos acá. Digamos que esta es la superficie y está sosteniendo este objeto. Como el objeto está, las dos superficies están en contacto, ¿cierto? La mesa o la tablita está sosteniendo este objeto, siempre la fuerza normal va a quedar saliendo de la superficie, es decir, a 90 grados. Si esta superficie no fuera recta, sino que fuera inclinada, la fuerza normal sigue saliendo a 90 grados, pues también se inclina un poquito. ¿Listo? Si fuera hacia el otro lado, lo mismo. La fuerza normal saliendo de la superficie a 90 grados. Siempre que hayan dos superficies en contacto, vamos a tener una fuerza normal. Por eso decimos que siempre que un elemento esté descansando sobre una superficie, ahí está la fuerza normal presente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a definir lo que es la fuerza normal. Dentro de nuestras fuerzas de contacto, entonces tenemos la fuerza normal. Vamos a hablar aquí ahorita de tres fuerzas de contacto. Entonces, tenemos empezando la fuerza normal. Y vamos a traer el concepto de la fuerza normal. ¿De qué depende? Vamos a mirar cómo la podemos determinar. Vamos a mirar cómo la podemos analizar. ¿Listo? Entonces, definamos nuestra fuerza normal. La fuerza normal, dijimos que siempre está presente siempre que hayan dos superficies en contacto. Vamos a traernos el concepto para que lo podamos tomar en nuestro mapita normal, nuestro mapita mental. Bueno, y vamos a representar esa fuerza normal. Vamos a representar la fuerza normal en un dibujo, puede ser el mismo de la guía, puede ser otro. Vamos a representarlo gráficamente. Fuerzas opuestas, profesora. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de tensión, que es la segunda fuerza que vamos a discutir, la tensión no es más que aquella fuerza presente siempre siempre que tengamos en nuestra situación una cuerda, una polea, un hilo, siempre que nos hablen de polea, cuerda o hilo, vamos a tener entonces una tensión. Es decir, que las tensiones es una fuerza que se transmite por medio de estos elementos. ¿Listo? Entonces vamos a tomar el concepto de tensión, que es la fuerza que se transmite por medio de una cuerda a un objeto. Y nos la traemos aquí a nuestro mapita. La letra. Tenemos entonces la tensión. ¿Cómo podemos nosotros representar un ejemplo de tensión? Vamos a mirar entonces cómo nosotros representamos la tensión. Yo voy a poner un ejemplo de poleas, que es el que nosotros tenemos en la guía, pero lo que les digo, siempre que yo tenga un cuerpo que esté sostenido por hilos, por cuerdas o por poleas, ahí vamos a tener una tensión. A eso le vamos a llamar tensión, a la fuerza que ejercen los hilos o las poleas en los cuerpos. Miren, por eso es que la tensión siempre la vamos a representar con una T mayúscula. ¿Listo? Y también es una fuerza de contacto porque como nosotros podemos ver acá, pues los cuerpos, miren, aquí tenemos los puntos de contacto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos por la tensión. La siguiente fuerza que nosotros podemos hablar, que sería nuestra fuerza de contacto, yo los pongo por aquí abajo, los ejemplos. La siguiente fuerza que nosotros tenemos, de la cual podemos hablar, es la fuerza de rozamiento o fricción. ¿Listo? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les hablo de fuerza de rozamiento? A ver, vamos a colocar por aquí fuerza de rozamiento o fricción. Cuéntenme, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de rozamiento o fricción? Profesora, cuando dos objetos no dependen del tamaño de la superficie. Cuando no dependen del tamaño de la superficie. ¿Pero qué? No, cuando no depende, ¿qué? ¿A qué te refieres con que no depende?
Si dos cuerpos no tuvieran rugosidades, decíamos, se deslizarían fácilmente, ¿verdad? Y no habría no tendríamos que ejercer algún esfuerzo para que se deslizaran unos sobre otros. Bueno, entonces miremos, yo tengo dos tipos de rozamientos. Tengo un rozamiento que se llama rozamiento estático y otro rozamiento que es el rozamiento dinámico. Pero ¿a qué me refiero con estático y con dinámico? La palabra nos lo dice. Listo, cuando es estático, el cuerpo está quieto. Listo, lo que decíamos ahorita, miren, aquí yo tengo un rozamiento estático. El lapicerito digital no baja, ¿cierto? El lapicero digital no baja, ¿por qué? Porque hay un rozamiento entre las dos superficies, ahí está estático. Pero cuando yo empiezo a arrastrar una superficie sobre otra, ahí decimos, ese es un rozamiento dinámico. Siempre es mayor el estático que el dinámico. Siempre es más difícil empezar el movimiento que continuarlo. También por la inercia, ¿no? Recuerden lo que hablábamos ahorita. Bueno, gráficamente entonces, ¿cómo podríamos decir? Cuando vamos a hablar ahorita de las fuerzas de campo, nosotros podemos hablar, por ejemplo, ¿les ha pasado que se acercan a una silla Rimax o a un globo? ¿Y qué pasa cuando nosotros nos acercamos como que la piel? ¿Qué pasa con la piel? Con los vellitos de la piel. Se nos erizan, profesora. Como que se erizan, ¿cierto? Entonces uno ve los vellitos y sienten como el campo magnético y ¡pum! Se ponen paraditos. Bueno, esa es un ejemplo de fuerza de campo. Y nosotros sin necesidad de entrar en contacto con la otra superficie, ¿no? O sea, fíjense que nosotros sin necesidad de entrar en contacto con la otra superficie se siente. Bueno, esa es una fuerza de campo. ¿Qué otro ejemplo de fuerza de campo podemos dar? Vamos a hablar de una de las fuerzas. Ajá, dime. Una pregunta, ejemplo, las brújulas se guían por el campo magnético de la Tierra, ¿cierto? Por el campo sería magnético una fuerza de la campo. Tierra. Exactamente. El campo magnético es una fuerza precisamente de campo, porque no es necesario estar en contacto. Es lo que tú decías de los imanes. Es el mismo mecanismo, es el que utilizan las brújulas. ¿Listo? Porque son fuerzas de campo, son fuerzas magnéticas. Entonces, las fuerzas de campo que nosotros vamos a contemplar o las que vamos a discutir aquí son 4. Precisamente entonces son parte de esas, ya las hemos mencionado. Pues, ¿cuáles son las fuerzas de campo que nosotros tenemos? Miren, son la fuerza gravitacional, la electromagnética, ¿sí? La electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Profe, ¿y qué es eso de fuerza nuclear fuerte y nuclear débil? Vamos a mirar. Entonces vamos a mirar primero, vamos a tomar las fuerzas, a ver, cambiemos por aquí el colorcito con un naranja para las fuerzas de campo. Entonces vamos a hablar por aquí de la fuerza gravitacional. ¿Listo? ¿Quién me habla un poquito de la fuerza gravitacional? Esa como que la conocemos bastante, ¿cierto? La fuerza gravitacional es como la gravedad que tiene la Tierra en el planeta, profesora, que sería 9,8, si no estoy mal. Sí, 9,8. La fuerza que nos mantiene acá en la Tierra y eso, lo que nos permite no flotar en la Tierra. Exactamente, sí. La fuerza gravitacional es precisamente eso, es una fuerza existente entre los cuerpos, ¿ya? ¿Y entre qué cuerpos? ¿Entre qué objetos? Bueno, en ese caso del ejemplo que está colocando el compañero sería entre la Tierra, ¿cierto? Entre la Tierra y los demás cuerpos. Pero no solamente existe en la Tierra, sino que también existe en la Luna, existe en Marte, ¿cierto? Yo que veía inclusive una simulación y decía que hasta qué altura puedo saltar dependiendo de dónde salto. Y me pareció muy chévere el ejercicio. Después lo vamos a trabajar para que ustedes miren cómo dependiendo de la gravedad del planeta o del lugar donde estemos, o si es la Luna, o inclusive en la Tierra, dentro de la Tierra hay ciertas variaciones de gravedad, ¿no? No es lo mismo la gravedad en el Ecuador que en los polos, ¿cierto? Cerca de los polos, pero es un temita que ya vamos a tratar con calma, ¿vale? Hoy vamos a entender el concepto. Y bueno, pues la fuerza gravitacional es precisamente esa, ¿cierto? ¿Quién fue el primero que vino a hablar de gravedad o de la gravitación? Newton. Newton. ¿Y recuerdan cómo fue que Newton empezó a hablar de gravedad y se le vino a la mente este asunto? Estaba acostado debajo de un árbol y le cayó la manzana y desde ese momento Newton dijo, ¿por qué la manzana cayó a esa velocidad? ¿O por qué la manzana cayó? Porque la manzana cayó. Entonces ahí fue cuando dijo, algo
debe, ¿cierto? Algo debe atraer los cuerpos hacia la Tierra. Y entonces empezó todo este estudio de lo que es la gravitación y todo este estudio de lo que es la gravedad. Pero entonces miremos